El corre-corre de la mañana y el Hospital de Diagnóstico presentan la sección dedicada al cuidado de tu salud. Diagnóstico 360. Continuación. Y ya lo decíamos, está el doctor Mario Tevez, radiólogo y director del Centro de Imágenes BMP del Hospital de Diagnóstico, y está Gerardo Paredes, director comercial, a quienes les damos ya oficialmente la bienvenida. Gerardo, Mario, ya estamos listos para hablar sobre temas de nuestra salud, Diana Verónica. En efecto, bienvenido, Gerardo. Gracias, gracias. Igual, nuevamente en este espacio, muy cómodo, muy alegre de estar compartiendo y pues trayéndole siempre doctores estrellas para que nos O cuenten sea, de salud, hoy es un doctor y rockstar, además. literal. Ajá. Y no de, y no de cualquier grupo. Bueno, mira, en este programa hemos estado hablando continuamente sobre la inteligencia artificial. De hecho, hablamos todos los días al respecto. Y la inteligencia artificial también está con la medicina, compañero. Sí, y esto se titula Más allá del chat GPT, el futuro de la salud y la inteligencia artificial. ¿Y cómo se relaciona esto? Vaya, una primera aproximación, Gerardo, por favor, con el tema de la radiología. Sí, bueno, ya es algo que está sucediendo, pues en realidad, como ustedes bien lo hablan casi todos los días, no es algo del futuro, es una realidad presente. Ya nosotros, por ejemplo, en el Centro de Imágenes, BMP, ya fuimos los primeros en implementar inteligencia artificial en la tecnología de resonancia magnética. Y ahí el doctor nos va a ir comentando cómo de hecho esto ha mejorado las capacidades, los tiempos y al final los insumos que tienen los médicos para tomar decisiones de diagnóstico y tratamiento. Entonces eso es algo que ya está pasando en la parte médica y en la parte de pacientes. Es curioso, pues, porque obviamente creemos y sabemos que los doctores van a estar usando, no ChatGPT, algunos sí, pero sí van a tener nuevas capacidades, pero nosotros como pacientes tenemos nuevas opciones con las que tenemos que tener cuidado, pero también aprovechar. Es decir, creo que todos hemos oído hablar de inteligencia artificial, que una inteligencia artificial no es un buen doctor, no puede ser doctor. Todos nos hemos topado con ir a Google y ponerle nuestros síntomas y nos dice que básicamente ya Y todavía le, estamos a 10 minutos de morir, ¿no Mira, creas? Gerardo, y todavía le preguntamos qué debo tomar, ¿verdad? Y precisamente este espacio es para aclarar todas esas dudas, doctor Mario Tevez, porque usted es radiólogo y como decía Gerardo, hoy la inteligencia artificial ya está siendo utilizada en el campo médico, pero ustedes muy responsablemente, de manera profesional. ¿Nos explica? Claro, con mucho gusto. Bueno, radiología e imágenes es una especialidad bien joven. Nació en 1930 la primera escuela de radiología en Londres. Y siendo tan joven, está montada también en la evolución tecnológica. Yo les puedo decir, yo viví una época en la que el primer equipo de tomografía que tuve acceso tenía mucho menos memoria que el teléfono celular que todos nosotros usamos. Y en cuestión de 20 años de ejercicio profesional, las cosas cambiaron diametralmente en ese vagón tecnológico. La pregunta surge siempre, ¿qué es lo que va a representar la inteligencia artificial? ¿Cómo va a funcionar en el entorno y en el ecosistema médico? Y radiología es una de las especialidades que más impacto directo tiene, porque básicamente se basa en un catálogo de enfermedades, de conocimientos, de imágenes que se amalgaman con una parte clínica para brindar un diagnóstico, ¿sí? Lo que Ujú. nosotros tenemos en imágenes es la representatividad a través de una imagen de lo que sucede dentro del organismo. Claro. Y eso está asociado a un catálogo de conocimientos y eso la inteligencia artificial lo hace de una forma muy Doctor excelente. Tevez, básicamente lo que ustedes hacen es como hablar otro idioma, porque entre rayos X, tomografías, resonancias, ecografías y todo esto, es decir, pues, la máquina puede tomar la imagen lo ¿Correcto? más fiel posible, pero a mí no me dice nada, Sí, que no es, mi ojo no está educado. En el caso de ustedes, su ojo sí, han estudiado esto y me imagino que si ya le agregan inteligencia artificial, mejora así es. lo que ustedes hacen. Sí, Tony, es un boost. Esa es la mejor expresión que puedo usar Escuchó, vea, compañero, un boost. Ajá. y le puedo contar, la inteligencia artificial nos ha acompañado en radiología a través de muchos años. La primera área en donde se implementó fue en imagen mamaria, en detección de cáncer de mama en programas de tamizaje de mamografía. Entonces, lo que hacía es que tenía lo que se llama
llama Computer Assisted Diagnostics, y lo que hacía es señalar lesiones potenciales para llamarnos la atención a nosotros y decir si es lesión o no es lesión. Ya hay muchos estudios amplios en el que demuestran que dejar a la inteligencia artificial sola lo que produce es falsos positivos. Y el radiólogo, como ser humano, lo que puede tener es falsos negativos. Entonces, cuando se combinan ambas Ujú. cosas, se obtiene la mejor sensibilidad y especificidad porque la IA sobrediagnostica y uno modula. Y eso lo tenemos desde hace más o menos 15 años atrás, ya implementado. Ahora, lo que ha sucedido es que la IA se ha volcado mucho en el tema de eficiencia en radiología. Nos hace ser un poco más rápidos, un poco más exactos, obtener una mejor calidad de imagen, dirigir los flujos de trabajo cuando estamos abrumados con una gran cantidad de imágenes. La IA ayuda a segmentar y a decirnos esto es prioridad y ir a esa prioridad, porque al final todo esto se trata de dar el mejor servicio y la atención Te- de la paciente. Tengo una curiosidad, porque nosotros, los simples mortales, vaya, yo uso el chat GPT, de repente Gemini, Ujú. pero me imagino que para temas ya relativos a medicina, radiología, hay ya IAs especializadas. Sí, de hecho está mucho implementado. Nosotros antes era cuestión de ver radiografías, placas, Ujú, como ahorita la Ah, convencionalmente. que es el primer estudio de imágenes que conocemos, ¿verdad? La A partir radiografía. de más o menos hace unos 15 años también la imagen, igual que las cámaras de fotografía, pasaron de la cámara análoga de rollo al sensor digital. Y lo mismo sucedió en radiología. Entonces las imágenes que nosotros vemos están en una consola en la que nosotros podemos hacer más grande, más pequeño, la resolución es mayor. Y ahí es donde estos sistemas se integran en la parte de diagnóstico, porque ayudan al diagnóstico. Por ejemplo, yo hago mucha colonoscopía virtual, es un examen de colon por tomografía, y tiene un asistente que yo veo la imagen y lo enciendo y me señala sitios potenciales. Y eso me hace tener más confianza en el diagnóstico que estoy dando porque ya Ujú. señalé yo algunos y además puede que me enseñe lo que no he visto. Entonces me siento mucho más confiado que el resultado es Puchi, que es casi infalible, preciso, doctor. es casi O sea, infalible. doctor Tevez, lo que estamos tratando de decir es que, a ver, la inteligencia artificial es una herramienta de Correcto. un médico radiólogo como usted, a través de la cual ese cúmulo de conocimiento que tiene la inteligencia artificial le sirve a usted para complementar lo que usted ya está viendo por los conocimientos adquiridos. A ver, no es que lo que me diga la inteligencia es eso, es solamente un complemento a la información. Correcto. Hoy por hoy así es, pero estoy yendo más allá. Por ejemplo, en los centros nosotros estamos por implementar en el hospital de diagnóstico nuestro expediente digital. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que ahora se están integrando las cosas y a través de redes neuronales el expediente está a disposición de la parte de radiología y todo eso. Entonces, hace sugerencias y eso lo que nos da a nosotros es más tranquilidad y al final ¿en qué se traduce? Se traduce en una mejor calidad de atención, en darle al paciente la atención, lo mejor que nosotros podamos dar. Nosotros abrazamos esa tecnología con mucho entusiasmo por esas razones, porque al final se resume en calidad, calidad de diagnóstico, precisión, tiempo. Gerardo, es importante que vaya, digamos, quienes están viendo administrativamente el Hospital de Diagnóstico en sus tres sucursales, Colonia Médica, Escalón y en Santa Elena, puedan dotar a profesionales como el doctor Tevez de la tecnología necesaria o de los equipos necesarios, pues vaya, ponerles el mejor Ferrari ahí en cuanto a tema de radiología para que el diagnóstico sea lo mejor para el paciente. Sí, sí, mira, y bueno, Hospital Diagnóstico se ha caracterizado por poner el Ferrari siempre, pero la verdad que el Ferrari es inútil si no tiene Sí, correcto. al piloto. Al pilotazo Piloto. Tevez. Y entonces, eso es un compromiso nuestro, como decía el doctor, abrazamos esta tecnología y también del lado de los pacientes. Fíjate que la semana pasada nosotros tuvimos un paciente que se hizo uno de los chequeos extranjero, ¿verdad? Y entonces él nos pide, por un tema urgente, pero él necesito todos estos resultados, que era una plana enorme, ¿verdad? Del el examen de radiología, el reporte, todo lo de laboratorio, todo lo Que que son bien necesitamos, pesados, como decimos, son ¿verdad? pesados. Ajá. Nos dice, los necesito todos en inglés. Pues esto yo se lo voy a llevar a mi doctor de cabecera en Estados Unidos. Y entonces, pero nos decía, los necesito ya. Nosotros, bueno, podemos hacer la traducción uno a uno, ¿vea? Nos va a tomar probablemente un día, dos, y tomamos de toda esa plana, pero enorme de exámenes así en su formato tal como estaban, como salieron,
le fuimos tomando una a una las fotos, nos tomó un minuto a sacarle todas las fotos, la metimos en inteligencia artificial, le dimos, danos un documento con la traducción de todos estos exámenes. Nos lo dio en segundos, hicimos la revisión, pues, obviamente no es lo mismo revisar que... Claro. Eso, ¿verdad? Y Ajá. hicimos la revisión de cada uno, vimos que todo hacía sentido, todo estaba bien traducido, todo estaba bien organizado y estructurado, y se lo pudimos dar. Y entonces entonces si esto que hubiera tomado hace un año, 2 años, nos hubiera tomado días de procesar, lo logramos hacer en un minuto con una revisión humana, por supuesto, pero habilitó un beneficio a un paciente de salud, ese beneficio que pudo haber hecho que él pudiera darle a su doctor en Estados Unidos una mejor visibilidad de su diagnóstico en un mejor tiempo. Porque es importante el tiempo en diagnósticos, pero sobre todo en la lectura de los resultados de esos diagnósticos. ¿Por qué es importante el tiempo? En general, es un parámetro administrativo en el mundo. La eficiencia de un servicio de radiología se mide por el tiempo de retorno. Eso quiere decir el tiempo que transcurre entre que el paciente acude a la modalidad y se toma una imagen, tomografía, resonancia, rayos X, mamografía, lo que sea, y obtiene un reporte como retorno y un reporte de calidad preciso porque es al final transmitir información al paciente y al médico tratante que va a tener un impacto directo en la decisión terapéutica. Entonces, por eso el tiempo es importante y no es de hacerlo a la carrera y mal, sino es hacerlo en tiempo razonable, priorizar la necesidad del paciente. Eso es medicina personalizada para dar esa calidad de atención necesaria. Por eso es una preocupación constante y como hablábamos al principio, tenemos pocos colegas en el campo de radiología y ese es un tema difícil. Es como querer hacer más jugos de naranja si no tengo suficientes personas exprimiendo el jugo de naranja. Exacto. Y Entonces, entonces Hospital de Diagnóstico se ha preocupado por tener a disposición esta inteligencia artificial que permite hacer mucho más eficientes todos estos procesos, Gerardo. Sí, bueno, en el área de radiología, esta inteligencia artificial hace, a través del reconocimiento de patrones, hace más clara la imagen. Entonces y aquí el doctor lo va a poder explicar mejor, pero hace que los radiólogos tengan un mejor insumo, porque es como una fotografía, ¿verdad? Eso se usa específicamente para el resonador magnético. Entonces tienen una imagen más nítida en la que pueden, uno, hacer un diagnóstico con mayor precisión y identificar para el médico tratante, que puede ser una cirugía, donde los milímetros cuentan, es una Sí, sí, cirugía, sí. Ujú. entonces pueden ellos dar un mejor asesoramiento de ese diagnóstico. para nosotros cuando implementamos el Deep Resolve, así se llama el algoritmo de inteligencia artificial en el resonador tardaba más o menos en hacer un estudio 45-30 minutos, pero redujo el tiempo a 18 minutos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que necesita una resonancia por un infarto cerebral, tenerlo 45 minutos en la modalidad para obtener la imagen es una factura muy alta. A tenerlo 18 minutos, eso hace diferencia en su evolución clínica porque en un infarto cerebral el tiempo es cerebro. O sea, El está hablando no de la lectura de, sino que del del proceso de. proceso de adquisición y además, consecuentemente, la lectura. Por ejemplo, el hospital Ah, tiene protocolos de ictus que si le podemos hacer llegar en 18 o 20 minutos a un médico tratante un informe de su condición, de la condición de su paciente, la decisión terapéutica es más rápida. Y ahí es donde se hace la diferencia. Ahí es donde invertir en esta tecnología le dio al paciente por lo menos casi 30 minutos en beneficio. Aparte el tiempo que ya este es, por ejemplo, para exámenes electivos, pasar acostado en un resonador 45 minutos no es muy agradable sí. porque es un espacio cerrado, las ¿Tú te personas has hecho resonancia, compañero? Una vez, sí, pero Ujú. lo que pasa es que sí, hay gente muy ansiosa ansiosa. y temas relativos a fobias A y mí, al a encierro. mí me tuvieron que dormir para meterme Mm, hacerme una resonancia magnética. Entonces, Sedada, el Deep compañero. Resolve acorta los tiempos porque, por ejemplo, va obteniendo la secuencia y, por ejemplo, el paciente, yo me moví o usted se movió en la secuencia. La imagen no va a ser buena, pero lo que hace ahora es que se da cuenta y él Corrige, redacta, 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 corrige. redacta y mantiene Tipo Waze. sí, Recálculo, sí, recálculo, Sí, ¿sí? no, de verdad. eso es lo que Ajá. hace. Recálculo. Ajá. Al final me pongo a pensar que, vaya, la inteligencia artificial es una herramienta sasasa,
y va a ser casi infalible, pero yo al final necesito hablar con un ser de carne y hueso y yo creo que eso se complementa, pues, Y ¿verdad? Porque al fin, repito, al final yo necesito que otro ser humano me diga, me dé tranquilidad, me amplíe el diagnóstico y correcto, me responda un montón de dudas, correcto. más en momentos aflictivos. ¿Verdad? Eso es sumamente importante y la medicina ha cambiado mucho. Aquí estoy hablando un poco más de la parte administrativa como director. Antes, el paciente lo que tenía es una experiencia técnica, es una relación técnica entre su médico-paciente y el diagnóstico, y usted tómese esta medicina porque yo digo, y, san se acabó. Ahora se reconoce en la medicina que hay dos tipos de experiencia que tienen los pacientes, una relacionada a la capacidad técnica y la otra afectiva, y ambas tienen igual importancia. Ujú. Lo que pasa es que antes lo veíamos como, sí, mire, esto es lo que tiene, pero no nos involucrábamos con esa parte del paciente. Y eso es importante porque está hasta dentro de los parámetros de calidad. De nada sirve tener la tecnología si el paciente se fue no conforme con la experiencia que tuvo dentro del Sí, gabinete. porque uno espera que el médico le explique. Pasa algo Ajá. con ustedes, porque por lo general, no sé, corríjame si me equivoco, como, Ahí viene, ahí viene. como radiólogo obtiene toda esta información y luego se la pasa al especialista. Sí, Pero en el ínterin uno con quien está es con usted. sí, Y uno le dice, ¿y qué está viendo, doctor? ujú, ¿Me podría anticipar un poquito? sí, Y entonces ustedes son bien reservados, sí. porque al final quien termina diciendo la sentencia final de un diagnóstico es el especialista. Es, Pero uno está comiendo ansias, sí, pues. sí, sí. Es como, ¿y cómo salió en el examen, pues? Eso pasa frecuentemente en ecografía. Cuando Ajá. estamos haciendo ultrasonido pasa ¿Qué con está viendo, doctor? suma frecuencia. Y ve algo raro, Está doctor. bien, correcto. Ajá. Y ahí es donde viene esta Y hoy parte en día, ¿y va a ser niño o niña? de saber manejar. ¿Qué se le ve ahí? ¿Qué se le ve ahí? Correcto. ¿Cuántos son, doctor? Sí, no, y eso es bien importante, Tori, toda la Ajá. razón del mundo. A nivel personal, ¿qué es lo que hago yo? Yo trato, la radiología es como ser un francotirador. Uno prepara, apunta y dispara. Entonces, tengo que entender qué es lo que está sucediendo en el paciente, porque si yo le voy cambiando el diagnóstico a medida voy haciendo el examen, se va a sentir inseguro. Ujú. Entonces, yo le que le digo, mire, por favor, permítame, quiero hacer una apreciación general que me permita hacer el examen. Yo con gusto le ofrezco que al terminar las imágenes y todo, le voy a enseñar qué es Lo lo que, que, qué es lo qué es que, lo que estoy viendo ajá. y que pueda representar Eso es bien importante, doctor, de y, verdad. y trato de orientarlo a la importancia de atender con su médico. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Que en el mundo no digital que todavía tiene El Salvador y muchos países, no solo de El Salvador, cuando uno va a toda Centroamérica o incluso Latinoamérica, países grandes tienen brechas de información. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces yo como radiólogo no tengo toda la información. Entonces, yo puedo estar viendo, por ejemplo, una trombosis en una pierna, pero no sé si esa trombosis está en el contexto de un tumor en otro lado. Hay que conocer, usted dice la foto completa, Hay que ¿verdad? O tenerla sea, la información completa. completa. Sí, hay diagnósticos que son obvios y evidentes, no todos los diagnósticos van a ser esotéricos y complejos, y esos diagnósticos son los que usualmente se pueden manejar con tranquilidad y explicarle al paciente. Pero por eso es que el radiólogo tiende a ser un poco esquivo en esa parte. O prudente, O quizás, prudente. doctor. Ajá. Prudente esa es la Ok. mejor palabra. Gerardo, 50 años va a tener el hospital de diagnóstico y en estos 50 años pues hay un montón de trayectoria y ya lo decía el doctor Tevez, o sea, en base a lo que está viendo y obviamente en base a su experiencia ya van armando el muñeco, como decimos en salvadoreño, Así ¿no? es. ¿Verdad? Y ustedes se preocupan por eso, porque el personal tenga las capacidades, haya desarrollado las capacidades, tenga la experiencia para al final dar confianza a quienes confían, a quienes van al hospital de diagnóstico. Sí, mira, nosotros en hospital, digamos que vivimos en un equilibrio o en una ambición de dos cosas, del pasado por la experiencia, 50 años, nos ganan y nos acreditan un montón de experiencia, tenemos personal, enfermeras, técnicos, médicos, súper experimentados, hemos sido pioneros durante esa historia, durante ese pasado, en muchas cosas, particularmente en radiología, en la clínica, en la unidad de imágenes BMP. Nosotros, por ejemplo, fuimos los primeros en muchas cosas, en temas de resonancia, Imagen de, cardiovascular, de cardio- angiota coronario, uf, colonoscopia virtual.
Entonces, digamos que vivimos con un pie en ese pasado y en esa experiencia y un pie en el futuro, porque es qué tenemos que estar trayendo. Nos ocupa activamente saber qué tenemos que estar haciendo para seguir innovando y siendo pioneros. Justamente, de hecho, la semana pasada nosotros le dimos una capacitación a médicos especialistas, casi 100 médicos especialistas sobre inteligencia artificial. De hecho, nos la dio alguien que ustedes tuvieron acá la semana pasada, creo yo, Rodolfo Salazar. Sí, 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 Él, sí. él, él les habló a los médicos desde una perspectiva. Él viene todas las semanas, doctor. Ah, Ujú. mira, Viene Sí, todas las él semanas, los estuvo con jueves, nosotros en, también. en una sección que se llama Reinvéntate. Hablar de lo último en, Ah, bueno, en inteligencia artificial. les vino a hablar de lo último a ellos, a los doctores, y aplicado obviamente a medicina, inteligencia artificial. Nos comentaba, por ejemplo, que obviamente ya hay modelos de inteligencia artificial entrenados específicamente en medicina. Les decía casi los doctores, casi que mire, usted puede estar usando algo mejor que ChatGPT si va a preguntar, si va a evaluar un diagnóstico, si quiere buscar un historial, hay modelos específicamente para eso. Y lo que nos decía es, creemos que el futuro es un híbrido, y así va a ser para el 90% de la población, de capacidades aumentadas, los doctores con esa capacidad aumentada de inteligencia artificial. Y entonces nosotros como hospital vivimos, digamos, de la experiencia del pasado con manteniendo ese legado, esa historia, 50, pero con 50 una años, hoja. 50 50 años. años no llegan No fácil es en así este fácil, rubro. sí. Ujú. Y tenemos una visión a futuro en la que decimos cómo podemos incorporar más herramientas, más tecnología y a más personas que estén en comunión con ese avance tecnológico. Estaba leyendo sobre este nuevo proceso, no sé cómo me lo aclara, doctor Tevez, elastografía o la ELBA. ¿Qué es eso, doctor, y para qué sirve? Es una técnica que surgió del ultrasonido. Entonces lo que sucede, el ultrasonido funciona exactamente igual a un radar. Emite una onda de sonido que al golpear con un objeto sólido regresa a cierta velocidad y cierta frecuencia, y eso genera una imagen digital. Luego lo que pasó es que se dieron cuenta que a medida podíamos modular esa onda de ultrasonido para medir como la textura o la resistencia del tejido. Además, Eso es como ajá, palpar virtualmente a través de ultrasonido una víscera. Y ese coeficiente de elasticidad permite dar información clínica, por ejemplo, en el caso del hígado graso, la evolución natural del hígado graso es hígado graso y eso, el NASH evoluciona hasta cirrosis hepática, y lo que permite la elastografía es generar un sistema de clasificación objetivo en qué estado está el o paciente sea, es un ultrasonido para, por para, ejemplo, el hígado para el o hígado. cualquier superficie de cualquier órgano. Tiene mucho espacio en mama, con los nódulos mamarios, tiene mucho espacio en tiroides, con los nódulos tiroideos, y en hígado. Son las áreas en donde ha tenido mayor impacto. Ahora, la otra parte de ELVA es un examen, quiere decir evaluación de lechos vasculares. Es reconocido a nivel mundial que el estado de la salud del endotelio vascular, que es la capita más interna de todos los vasos sanguíneos que nosotros tenemos, es un reflejo indirecto de la economía completa del sistema cardiovascular. Por ejemplo, si yo tengo calcificaciones periféricas en arterias, la radial, por ejemplo, en mi mano, que es muy pequeña, tengo alto depósito de calcio o engrosamiento intimal, algo similar puede estar sucediendo en mi coronaria, por ejemplo. Entonces, son modelos predictivos en los que permiten hacer escalas y decir, el riesgo cardiovascular de este paciente es este. Y eso se traduce en qué chance tengo que me dé un infarto en los próximos 5 años. O sea, estamos hablando otra vez de tiempo.